Bien, entonces el tema que vamos a revisar el día de hoy es lo referente a la metodología de investigación que debe quedar consignada en su documento de anteproyecto. Normalmente en esta sección de metodología de la investigación uno debería responder a estas 5 preguntas. Tenemos que dejar muy claro cuál es la población de estudio, ¿sí? Entre esa población hay que definir quiénes son sus participantes. Por dar un ejemplo, si mi población de estudio es la Universidad del SINU, yo tengo que definir dentro de esa población quiénes son mis participantes y tengo que describirlos categóricamente y con todas sus características. Entonces yo debería decir que dentro de la Universidad del SINU a mí me interesa estudiar los estudiantes de Ingeniería Industrial de quinto semestre y de octavo semestre, que sean hombres y que sean padres de familia, ¿sí? Por dar un ejemplo. Esa descripción de las características de los participantes debe quedar clara ahí. Ahora, es posible que la población de estudio no sean personas, es posible que sean cosas, es posible que sean empresas, es posible que sean datos. En cualquier caso, pues habrá que hacer referencia a quién es esa o a qué es esa población de estudio. Entonces podría ser que la población de estudio son las empresas metalmecánicas de Cartagena, y dentro de los participantes entonces describir que se tienen 5 participantes particulares que son empresas que son de la industria metalmecánica y que cumplen con X, Y restricción. Son microempresas o son macroempresas o son empresas en las que se ha venido haciendo un trabajo anterior, etcétera, etcétera. Esa definición hay que dejarla clara en la parte metodológica. También hay que aclarar cuáles son las fuentes de información que ustedes están usando, y para eso sería importante que ustedes diferenciaran entre sus fuentes primarias y sus fuentes secundarias. Las fuentes de información primarias son esas fuentes donde ustedes obtienen la información de primera mano, la información que es más importante para su estudio. Por lo general son los datos que uno mismo hace el proceso de levantamiento, datos que ustedes tienen que manejar por medio de encuestas, que tienen que ir a recoger o que tienen que bajar de una base de datos o que tienen que deducir a partir de encuestas o demás. Esa podría ser su fuente de información primaria. Y la fuente de información secundaria pues es información que ayuda al entendimiento del problema pero que no afecta particularmente el problema. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las consultas que ustedes han hecho de su revisión literaria y las consultas que han hecho para el marco teórico, por ejemplo, no necesariamente afectan directamente el desarrollo del proceso, pero tuvieron que ver en el planteamiento del mismo. También es importantísimo responder qué métodos de recolección de información se usaron. Entonces, algunos de ustedes podrán decir que la información se obtuvo por medio de encuestas o se obtuvo por medio de la extracción de una base de datos de un portal nacional, un portal internacional, de una página gubernamental, o se levantó a partir de experimentaciones en un laboratorio o en un campo controlado. Como sea que haya sido el método de recolección, debe quedar ahí claramente definido. Y finalmente hay una parte fundamental que tiene que ver con el método, que ya enseguida lo vamos a ver más adelante, que hace referencia a cuáles son esas fases o el orden lógico y estructurado que va a tener la secuencia de actividades que ustedes van a desarrollar para hacer la investigación. Muchas veces y en muchos textos sugieren que, dado que esas fases se entienden como un orden lógico y estructurado, se recomienda que se haga por medio de un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces eso es una buena herramienta que pueden utilizar, pero también pueden utilizar cualquier otra herramienta que permita ver ese orden lógico de cada una de las fases. ¿Qué voy a hacer primero? Luego, ¿qué voy a hacer? Luego, así secuencialmente las actividades y cómo unas influyen en otras. Bueno, además de las preguntas anteriores, también es importante hacer unas definiciones de la clasificación de su investigación.
Este tipo de clasificaciones serán más importantes en unos estudios que en otros. Por lo general es muy importante dejarlos claros en estudios que tienen que ver con investigaciones de tipo cualitativas. Para nosotros que son investigaciones cuantitativas no es tan importante entrar a definir esto porque finalmente casi que toda la información es de tipo experimental. Nosotros vamos y recogemos los datos y los procesamos y concluimos al respecto. Sin embargo, es importante que en la metodología ustedes dejen clara cada una de estas clasificaciones, cómo intervienen en su proceso investigativo del proyecto particular de cada uno. Entonces hay unas clasificaciones, según esta clasificación que traigo acá, es según un libro que se llama Métodos y Técnicas de Ernesto Ángeles, donde él clasifica en tres ramas. Hay una clasificación según el ámbito de la investigación, otra que es según los objetivos, otra según la temporalidad o el periodo en el que se ejecuta la investigación. Hay una clasificación también de los métodos de investigación y finalmente, pues no entra dentro de la clasificación, pero vamos a hablar un poquito de lo que debería ser el muestreo de sus bases de datos. Entonces, dentro de la clasificación según el ámbito, perdón, voy a tratar de poner esto por aquí. Yo estoy tratando aquí creo que ahí queda mejor. Listo. Ya. En la clasificación según el ámbito encontramos dos clasificaciones particulares. Una que hace referencia a la investigación que se hace en campo, en un campo abierto. Con campo no necesariamente es un campo industrial, pero sería todo, abarcaría todo lo que no es una investigación de tipo experimental, ¿sí? Entonces, aquí hay dos definiciones, me muestran lo que sería investigación de campo, referente a las investigaciones que se realizan en el medio donde se desarrolla el problema. En este tipo de investigaciones de campo, muchas veces los investigadores hacen parte o no de la investigación. Cuando hacen parte, por lo general son investigaciones donde el investigador tiene que camuflajearse como si fuera también parte del experimento. Creo que en el caso de ustedes, creo que ninguno tiene este tipo de clasificación. Y hay otras investigaciones de tipo experimental y nos dice, en este tipo de estudios, el investigador ya tiene una hipótesis de trabajo, en nuestro caso tenemos una pregunta de investigación, entonces tiene una pregunta de investigación que pretende comprobar. Además, conoce y controla una serie de variables que tienen relación con esa pregunta de investigación y que le servirán para explicar el fenómeno. De nuevo, dentro de la investigación experimental puede haber una investigación de campo, donde va y realiza la investigación en medio del ambiente investigativo, o puede ser una investigación de laboratorio, lo cual sería, por ejemplo, más relacionado al que va a ser una investigación de tipo química, física, matemática, etc. Hay otras clasificaciones, que es la clasificación según los objetivos. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones, una que es de tipo exploratoria y otra que es de tipo descriptiva. Fíjense que en la investigación donde nos indican que los objetivos son de tipo exploratorio, dice, su objetivo en esta investigación es ayudar a definir el problema, establecer hipótesis y determinar la metodología. ¿Por qué? Porque en este tipo de investigación se supone que usted todavía no tiene muy claro, en el momento del planteamiento no tiene muy claro qué es lo que va a hacer, entonces usted va, explora un poquito el área y en medio de la exploración se da cuenta de cuáles deberían ser los objetivos o el alcance de su proyecto. Hay también otros que son de tipo descriptivos, que sería prácticamente la mayoría de los de ustedes, que sirven para explicar las características más importantes de ese fenómeno que se está estudiando, en lo que respecta a su aparición, la frecuencia y el desarrollo, ¿sí? Ya aquí se tiene claro cuáles son los objetivos con anticipación y se quiere ir más a hacer un desarrollo descriptivo de los mismos. Luego hay una clasificación que es de tipo de temporalidad, donde nos habla de una temporalidad de tipo transversal, longitudinal, de lo que serían pruebas piloto,
y lo que son clasificaciones de temporalidad final o que ya son estudios definitivos que se hacen posteriores a la prueba piloto. Aquí vale la pena resaltar dos tipos de investigación que creo que de pronto ustedes no conocen o que son menos conocidas para nosotros, que son las investigaciones de tipo transversal y las que son longitudinales. Las transversales son las más comunes, que son las que yo hago en un determinado momento del tiempo. Entonces me interesa ir a hacer un análisis en este momento. La mayoría de ustedes hacen análisis en este momento de la situación que está presentando la empresa desde, no sé, desde el 2019 a la actualidad, ¿sí? Ese sería de tipo transversal. Un estudio de tipo longitudinal es un estudio que se hace a través del tiempo, en el que yo voy y hago una medición al inicio y luego voy y hago una medición al final para saber esas condiciones, cómo cambiar, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, si yo quiero en este momento hacer una prueba con ustedes y la hice al inicio del semestre. Prácticamente todos los estudios que hacemos los profesores en los cursos son de tipo longitudinal. Nosotros hacemos una prueba al inicio del semestre para saber cómo están. Recuerdan que hicimos un quiz al inicio donde yo les hacía unas preguntas de defina qué son objetivos, defina qué son qué es el planteamiento del problema, cómo se hace, bla, 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 y hacíamos una encuesta hacíamos una encuesta inicial diagnóstica para saber ustedes cómo estaban en términos teóricos, cómo estaban respecto al curso. Si yo vuelvo y hago esa encuesta o esa prueba, ese Kahoot, vuelvo y lo hago hacia el final del curso, mi hipótesis al respecto sería que todos en este momento ya son teóricamente súper competentes en el tema, todos deberían sacar una buena calificación. Eso entonces sería lo que es un estudio longitudinal, que yo hago a través del tiempo midiendo unas mismas características. Bueno, finalmente me queda por decir de todas estas clasificaciones de temporalidad, de objetivos y según el ámbito, que las he definido de manera individualizada, pero en realidad los estudios que ustedes hacen, las investigaciones que hacemos, son un conjunto entre ellas, ¿sí? Hay varias investigaciones que tienen muchas características de todas o de ninguna. Entonces, vale la pena dar una descripción del tipo de clasificación de la metodología que ustedes están usando, teniendo en cuenta todas las que se muestran. En cuanto al método de investigación, se define como método lo que queremos mostrar de la forma más adecuada posible, ¿sí? Es como el camino, como la ruta que yo voy a trazar para cumplir con los objetivos. Me habla entonces de un proceso lógico para conseguir ese conocimiento y yo les hago referencia aquí a lo que sería el método científico de Taylor, que lo vemos nosotros en ingeniería industrial desde que iniciamos la carrera, para entender que los procesos en la industria y los procesos en investigación en ingeniería todos siguen un método científico porque siguen un orden, un esquema estructurado, ¿sí? El método entonces es como esa forma o ese camino, esa ruta que se traza para uno poder desarrollar la metodología. Y ese método se complementa con lo que se define como la técnica. Entonces, pues aquí definimos la técnica como el conjunto de instrumentos y medios, aquí me disculpan, voy a corregir, a través de los cuales se efectúa ese método. Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, lo que son los métodos o instrumentos de recolección de datos, la clasificación de los mismos, qué tipos de mediciones se utilizan, qué tipo de correlación hay entre las variables de estudio, qué tipo de análisis se van a hacer para los datos, ¿sí? Toda esa parte estructural que está soportando el método y que acompaña a nivel de herramienta al método es lo que nosotros definimos como la técnica. Bueno, y ya en cuanto al método hay unas clasificaciones también. Esto también es necesario definirlo claramente en el documento, pero de nuevo estas clasificaciones que hay de método las vamos a dar de manera individualizada, pero ellas se conjugan entre ellas, ¿sí? No es como que mi método es de tipo
experimental y por eso no puede ser objetivo, o es de síntesis y no es de análisis. No, por lo general todos cumplen con la mayoría de las condiciones. Entonces, en las características del método científico hay una cantidad de características, unas que tienen que ver con la verificación empírica o lo que es la comprobación de datos. La mayoría de ustedes hace comprobación de datos. Hay también una característica relacionada con la experimentación controlada, lo que tiene que ver con definir unas variables, medirlas y luego sacar resultados en un ambiente controlado. Se caracteriza también por tener una búsqueda generalizada o por hacer generalizaciones más amplias, no solamente del proyecto particular que yo estoy midiendo en la empresa donde lo estoy midiendo o en el contexto del pueblo donde lo estoy midiendo, sino que busca que que tenga conclusiones o metodologías generalizables para otras investigaciones. Dentro de sus características, el método científico también se busca que se fundamente en un cuerpo de generalizaciones ya existentes, que es lo que nosotros llamamos el marco teórico o toda la revisión literaria que ustedes hicieron. Y hay otras características, fíjense que por ejemplo habla de que también el método científico se caracteriza porque es objetivo, ¿sí? Ya no depende del criterio particular del investigador, bueno, nunca depende del criterio particular del investigador, sino que el método científico implica que esto es un estudio serio, objetivo, basado en los datos, ¿sí? Fíjense que también me dice que existe una estrecha relación entre la teoría y el método, ¿sí? No van de manera aislada ni de manera separada. Bueno, todas estas características normalmente las cumple todo método científico que se aplique, y dentro de los métodos científicos vamos a ver cuáles hay. Entonces está el método inductivo, que menciona que se parte de casos particulares, ¿sí? Se hace un estudio de casos, se revisa y se reflexiona qué es lo que pasa en casos particulares, y a partir de esos casos particulares se quiere llegar a explicar los fenómenos o los eventos que ustedes están estudiando. Dice, el método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, ¿sí? De la variable o del problema particular que ustedes están analizando. Y se utiliza la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos para poder concluir. En cuanto al método deductivo, es un método que vendría siendo como contradictorio, pero complementario al inductivo. En el deductivo se hace lo contrario. En el deductivo nosotros obtenemos conclusiones a partir de lo que sería una ley universal, ¿sí? A partir de una teoría. Por lo general nuestras investigaciones son más de tipo deductivas, partimos de una teoría particular que se hace en la revisión del estado del arte, y a partir de ella entonces hacemos nuestra investigación y sacamos conclusiones para aplicarlas al fenómeno particular que estamos estudiando. Acá hay una relación comparativa entre los métodos inductivos y deductivos. Fíjense que dice, mientras que el método inductivo se parte de los hechos para hacer inferencias de carácter general, en el método deductivo es al revés, se parte de verdades generalizadas de la teoría para poder hacer los razonamientos y la experimentación que se quiere hacer. Hay otros dos métodos que son el método sintético y el método analítico. En el método sintético se relacionan los hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Este tipo de investigaciones se utiliza mucho, o este tipo de método se utiliza mucho en investigaciones, por ejemplo, de tipo histórico o de tipo social, donde uno tiene eventos completamente aislados, yo qué sé, por ejemplo, la presencia, o bueno, también podría ser esto, por ejemplo, la presencia del COVID-19 respecto a la depresión que está sufriendo las personas. Es posible que sean eventos que parecen aislados, pero entonces busca de manera sintetizada integrarlos y mostrar que sí tienen relación en medio de un todo. Y en el método analítico se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, ¿sí? Fíjense que en el método sintético se parte de hechos aislados
para mostrarlo como si fuera un todo, para mostrar la relación que hay entre ellos, y en el método analítico es al revés. En el método analítico se parte de un todo, se depura, se segrega por partes y se analiza por partes. Todos estos métodos, como les decía desde el inicio, se complementan entre ellos. Fíjense que nosotros podemos partir del método analítico para observar fenómenos particulares, pasar a lo que sería el método inductivo para formular leyes a partir de la observación de esos fenómenos. Luego, a partir del método deductivo, aplicar esas leyes a situaciones particulares, posiblemente a la empresa en la que ustedes están haciendo el análisis, y finalmente a través de la síntesis integrar todos estos conocimientos, tanto el teórico como el de la relación del caso particular que ustedes están analizando. Esto, si bien no es aplicable para todos, pues es una forma de ver cómo los diferentes métodos de investigación se podrían integrar entre ellos. También podemos decir que hay una relación muy íntima entre los métodos deductivos y el sintético, y el método inductivo y el método analítico, ¿sí? Aquí les dejo expresado esto: la deducción puede considerarse como una parte de la síntesis y la inducción puede considerarse como parte del método analítico. ¿Qué es lo que quisiéramos entonces en esta parte de metodología que ustedes pusieran en su texto? Me voy a devolver un segundo para concluir hasta aquí. Lo primero sería que todas estas 5 preguntas que están aquí deben ser respondidas. Tenemos que mostrar muy particularmente quién es la población, cuáles son los participantes de esa población que yo voy a medir, quiénes son ellos. Tenemos que dejar muy claramente especificado cuál es la fuente de información y cómo se va a hacer la recolección de esa información, y el proceso lógico estructurado de las fases de la metodología para poder conseguir los objetivos finales y dar respuesta a la pregunta de investigación. Hasta aquí estamos claros. Luego, en lo que tiene que ver con las clasificaciones de la metodología, la idea sería que ustedes pudieran decir entre las clasificaciones que hay de tipo de ámbito, de tipo de objetivos y de temporalidad, que ustedes pudieran explicar cómo pudiera clasificarse su investigación en medio de todas estas clasificaciones que se dan acá. Como les dije desde el principio, pueden ser varias. ¿Sí? Pueden ser varias y entre ellas ir unidas y ser complementarias entre ellas. En cuanto al método de investigación, la idea también sería que ustedes pudieran clasificar su estudio en alguno o en todos los métodos de investigación que hemos revisado acá. El método, si se puede clasificar como un método inductivo, como un método deductivo, como sintético o como analítico, o como todos al mismo tiempo, como les mostraba por ejemplo aquí en este ejercicio muy pequeño y súper generalizado de cómo los 4 métodos se pueden presentar en una sola cosa. ¿Hasta aquí hay dudas? Bueno, continúo. Bien, ahora, si ya dijimos que la idea es responder a las primeras 5 preguntas donde hablamos acerca de la población, los participantes, las fuentes de información, los métodos de recolección de datos y el diagrama lógico o estructurado y la secuencia lógica de la metodología. Aparte de eso, hay que definir y clasificar la metodología y el muestreo, perdón, la metodología y el método. Finalmente vamos a hablar de lo que vendría siendo el muestreo. Entonces, en el muestreo, que básicamente es la toma de los datos o la selección de los elementos que yo voy a hacer para poder hacer mi estudio, hay que tener muy claro varias cosas. De nuevo, hay que partir de un problema muy bien definido. Entonces, si yo ya tengo mi problema claramente definido, puedo entonces partir y hacer un diseño de lo que podría ser mi estudio. ¿Cómo voy yo
cómo voy a diseñar yo una estructura lógica que me lleve a contestar a los objetivos que he planteado y a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y debo tener también muy claro cuáles son esos instrumentos que voy a utilizar para poder hacer la recopilación de los datos, ¿sí? Con esta recopilación de los datos, entonces ya vamos a hacer la recopilación de los datos. ¿Y qué datos se van a recopilar? Pues bueno, de lo que ustedes definan como población, tendrán que decir claramente cuántos, sobre todo cuántos y a quiénes van a medir. Estos serían los participantes, ¿sí? Si ustedes tienen claro cuáles son los participantes, ahora hay que definir cuántos de esos participantes medir. Aquí viene entonces el concepto de lo que es el cálculo del tamaño de muestra, que puede ser una definición teórica o puede ser una definición matemática. Depende de su problema. Si en su problema, por ejemplo, ustedes tienen, su proyecto se trata de hacer un diseño del sistema de calidad de la empresa, seguramente pues la respuesta a este tamaño de muestra y al muestreo seguramente pues va a ser medir toda la información que hay de la empresa, porque se requiere para poder hacer el sistema de calidad. Si no es así, pues entonces hay que recurrir a lo que es el tamaño de muestra para saber. Tengo que ir a tomar datos de defectos, tengo que ir a tomar datos de tiempos, tengo que ir a tomar datos respecto a una observación particular en un proceso, tengo que definir claramente cuántos datos tengo que ir a tomar, cuántas veces tengo que ir a tomar. Entonces, ese muestreo hay que dejarlo claramente especificado en la metodología. Y básicamente, pues las fases para hacer ese muestreo serían, primero, definir claramente quién es la población y a quién voy a excluir o cuáles son los límites en la medición de esa población. Hay que definir el marco muestral, lo referente a los participantes. Hay que definir cuál es la elección del procedimiento para hacer esa toma de la muestra. Entonces, lo que les decía, la definición va a ser una definición teórica que me la da el mismo planteamiento del problema, o es una definición de cálculo del tamaño de la muestra. En cualquiera de los casos, una vez hayan definido cómo se va a hacer la medición de la muestra, luego hay que medirla, hay que definirla y hay que responder cuál va a ser el tamaño de la muestra que ustedes van a tener. Un poquito de eso lo vamos a ver ya la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, con esto terminamos.